El Santo del Día. Una luz que guía nuestro caminar. Hoy 2 de junio conmemoramos a San Eugenio I, Papa. Nació en Roma, fue elegido por expresa voluntad del emperador Constante, un año después de la muerte de Martín, mientras este era conducido en cadenas a Constantinopla. Eugenio I fue elegido el día 10 de agosto del año 654 y murió en Roma el día 2 de junio del año 657. El 18 de junio del año anterior, 653, el Papa San Martín I fue obligado a abandonar Roma y retenido en el exilio, donde murió por no someterse a los dictados de Bizancio en el asunto del monotelismo. Eugenio era romano del primer distrito eclesiástico de la ciudad, hijo de Rufiano. Había pertenecido al clero desde muy joven. Su biógrafo dice que se distinguía por su gentileza, santidad y generosidad. Respecto a las circunstancias de su elección, solo se puede decir que fue colocado a la fuerza en la silla de Pedro por el poder imperial, esperando que acatara su imperial voluntad, pero en esto se equivocó, y aunque fue elegido contra la voluntad del Papa reinante, el Papa Martín aprobó después la elección. Uno de los primeros actos del nuevo Papa consistió en enviar legados a Constantinopla, con cartas para el emperador Constante II, informándole de su elección y presentando una profesión de su fe. Pero los legados se dejaron engañar, o quizás se pasaron al otro bando y volvieron con una carta sinodal de Pedro, nuevo patriarca de Constantinopla, mientras que el enviado imperial que les acompañó trajo donaciones y una petición del emperador para que el Papa entrara en la comunión del patriarca de Constantinopla. La carta de Pedro resultó escrita en un estilo oscuro, evitando hacer ninguna declaración específica respecto al número de voluntades u operaciones en Cristo. Cuando el contenido se comunicó al clero y al pueblo de la iglesia de Santa María la Mayor, no solamente se opusieron a la carta, indignados, sino que no permitieron al Papa abandonar la basílica hasta que prometió que no la aceptaría en ninguna circunstancia. Los delegados bizantinos se enfurecieron de tal manera por este rechazo de la voluntad de su emperador y de su patriarca, que amenazaron con frases muy duras, y que cuando la situación política lo permitiera, asarían a Eugenio y a todos los que habían hablado en su favor en Roma, así como habían asado al Papa Martín I. Se distinguió nuestro santo de este día por los reglamentos utilísimos que dio a la iglesia en una época bastante azarosa. Prescribió que los curas tuviesen que guardar castidad perpetua. Estuvo dotado del don de milagros y murió en el Señor el día 2 de junio del año 657. San Eugenio I nos ofrece un ejemplo de las intrincadas relaciones entre la iglesia y los gobernantes poderosos a lo largo de la historia.